Bienvenidos al análisis. Tanto el polo patriótico, que reúne los factores del oficialismo, por supuesto, con una presencia decisiva del PSV, partido de gobierno, como la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne los factores más importantes, los factores organizados de la oposición, ya inscribieron sus candidatos a diputados para las elecciones parlamentarias que se realizarán de acuerdo al Consejo Nacional Electoral el próximo 6 de diciembre. Vale la pena establecer de qué se trata esta elección. Es una elección para elegir los miembros de la nueva Asamblea Nacional. En el pasado, sobre todo específicamente en el caso de las elecciones para concejales que se realizaron el 2013, hubo de alguna manera un manejo que publicitariamente comprensible de sectores y de voceros muy importantes de la oposición, en el sentido de plantear que esa consulta significaba una especie de plebiscito en relación a la consulta presidencial en la cual había resultado electo Nicolás Maduro frente a Enrique Capriles Radonsky, justamente en el mes de abril de ese mismo año. Sin embargo, en verdad no se trataba de lo mismo. Hay que establecer cuáles son las características de esta elección y de qué se trata. El 6 de diciembre se van a escoger los diputados de la Asamblea Nacional. Por supuesto, tiene una gran importancia el hecho de que uno de los dos factores importantes que polarizan la vida política del país tenga mayoría o no tenga mayoría. Pero no está en juego, digamos, el poder, como estaría en juego o la presidencia de la República, para hacerlo de manera más directa, como está en juego en una elección presidencial. En consecuencia, hay que tomar en cuenta que la elección de parlamentarios consulta realidades regionales. Se trata de más de 100 elecciones distintas, no es la misma. Cuando se establece el dilema presidencial, son votos a favor de uno o a favor de otro. Aquí no. Aquí son votos que se van a consignar a favor de parlamentarios por listas, otros que van en los circuitos. En todo el país, en todos los estados se van a totalizar los resultados de esta elección. Esto le da una diferencia con las elecciones presidenciales. Y esto es bueno destacarla porque algunos planteamientos sugieren que el 6 de diciembre, se está jugando el futuro del país. Por supuesto, de alguna manera sí, dependiendo de los factores que obtengan la mayoría en la Asamblea Nacional, eso puede definir política a partir del 2016 y puede influir sin duda alguna en el poder, pero no se trata de una votación que a favor o en contra del estado de cosas o mejor dicho, del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuáles son las tendencias en juego hoy en día? Sin duda alguna, hay un clima de opinión, ya no solo de opinión electoral, ese que suelen recoger las encuestas con frecuencia, sino un clima nacional en el país, producto de esta dramática crisis económica que vive el país, que afecta a todos los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas, de su militancia partidista, complicada, como hemos dicho en otras oportunidades, con el problema del desabastecimiento, la escasez, el disparo de la inflación a niveles verdaderamente colosales, exponenciales, y también problemas sociales muy agudos, como el problema de la delincuencia, de la violencia, la presencia de todos estos factores de la delincuencia que demuestran tener un inmenso poder, un poder muy importante. Todo esto afecta a la ciudadanía. En consecuencia, la votación debe estar guiada por esta tendencia y es posible que esto se refleje en las elecciones, es decir, el malestar tiene, por supuesto, válvulas de escape y una válvula de escape del ejercicio del voto. Si se tratara de una elección presidencial, no habría mayores dudas en relación a que el resultado sería favorable a los factores críticos, a los factores de la oposición, en este caso a la Mesa de la Unidad Democrática, y sería desfavorable al gobierno que está enfrentando una situación que lo desborda, incluso en su capacidad de respuesta inmediata. Pero aquí se trata, como decíamos, de la Asamblea Nacional. ¿Y qué significa una mayoría en la Asamblea Nacional? Si es una mayoría simple, tiene más diputados que el otro factor. Si es una mayoría calificada, para lo cual se requiere un mayor número de votos, estaría en posibilidades de aprobar algunas cosas importantes, incluso el nombramiento de otros poderes, el caso, por ejemplo, de ley habilitante, es decir, una serie de mecanismos que se diferencian de la mayoría simple a la mayoría absoluta. Ahora,
Allí el juego se complica en el sentido de que buena parte de los diputados son electos mediante las llamadas listas. Ahí funciona mucho el clima de opinión. Lo que recogen las encuestas de malestar, de incertidumbre, que son factores contrarios a una votación que favoreciera al gobierno. Pero en el caso de los circuitos, y este es un tema que hay que tomar en cuenta, la situación es distinta. Estos circuitos han sido reprogramados por el Consejo Nacional Electoral. Es una votación más cerrada y allí van a decidir factores, por ejemplo, como la capacidad de movilización el día de las elecciones, el trabajo que se haya hecho en espacios muy concretos que son cada uno de los circuitos. Y allí, sin duda alguna, por razones obvias, el oficialismo tiene una ventaja. Ahí lo que se llama el ventajismo de Estado, que ya conocemos. Existen unas reglas electorales no del todo transparentes, pero además de eso el oficialismo tiene una capacidad suficiente, y lo está demostrando, para movilizarse a esos niveles. La presencia del presidente Maduro, lo que él llama el gobierno de calle, de otros voceros importantes del oficialismo, Diosdado Cabello, Elías Agua, Jorge Rodríguez, tienen una presencia cotidiana, bueno, que se puede medir a través de las cadenas, por cierto, de las interrupciones, la programación televisiva que se hace con los mensajes de estos voceros. Todo esto significa estimular la participación de los partidarios. Ahora, que los partidarios del régimen, de la militancia o la simpatía del régimen, no sean, digamos, las que se registraban en el pasado, adosado a ese liderazgo carismático de Chávez, es una cosa, pero el hecho de que no tengan una capacidad práctica de movilización es otra. Y allí es donde está la diferencia, es decir, en el voto de listas se juega el tema de la opinión pública, se está a favor del gobierno o no, pero en el tema de los circuitos entran a jugar las maquinarias. Como decía un dirigente político, en los circuitos el problema no es Maduro, en los circuitos el problema es el PSUV, y ahí se establece, o el polo patriático, ahí se establece justamente una pelea mucho más complicada, mucho más fuerte, cuyos resultados no tienen por qué ser exactamente los resultados que se darían en una elección abierta de cara al país. Estos son elementos que hay que tomarlos en cuenta para las elecciones del próximo 6 de diciembre. Bueno, muchas gracias, nos despedimos y les recomendamos, por supuesto, seguirnos a través del canal El Análisis.